Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda semana del 11º Festival del Barroco Latinoamericano. Esta semana tiene conferencias sobre historia y musicología, luego conciertos. Tenemos 3 conciertos que empiezan el día 27 con el ensamble Cuculis bajo mi dirección. En este se estrenarán obras de los archivos de Cusco principalmente, obras transcritas por mí, y van a estar bajo mi dirección. Va a ser casi un concierto didáctico. Hay mucho que hablar en este concierto. Luego, al día siguiente, se presenta el ensamble Cor de Boche. Es un trío conformado por arpa, violín y voz, con un programa muy bonito. Y luego, para concluir el festival, el día domingo 29, se presenta Il Furore, un ensamble de música antigua, un cuarteto. Con este programa se acaba la programación de este año. Yo en años pasados he transmitido en vivo el festival, pero el resultado sonoro del mismo nunca ha sido de mi agrado. Entonces este año he optado por otro mecanismo. Grabar, tener las presentaciones presenciales, grabarlas y luego subirlas al canal para que ustedes la tengan desde la primera vez de buena calidad, para que no pierda el valor de esto. Entonces, posiblemente mucha gente está esperando que se suba inmediatamente los conciertos, las conferencias y determinadas cosas, pero es cuestión de que esperen un par de días o menos. Salvo el programa de hoy que se está presentando en el mismo momento, porque tenemos una situación virtual concretamente. El programa de hoy son 3 conferencias. El primero a cargo de la maestra Verónica Dalmazo, de Argentina, quien nos va a hacer una presentación de la plataforma virtual de cursos de música colonial americana de Ars Continua, un programa que ella tiene previsto y que lo va a presentar justamente en unos minutos. Más luego está la conferencia de Monseñor Ciro Quispe López, de Perú, arzobispo de la Prelatura de Juli, quien nos va a hablar sobre el arte barroco en la iglesia. Más luego, yo ofreceré una conferencia sobre la música sacra en la historia. No la historia de la música sacra, sino más bien cómo la música sacra ha influido durante toda nuestra historia. Y no solamente la música sacra católica, sino música sacra de diferentes periodos y de diferentes culturas. Bueno, esa es nuestra programación para hoy. De esta programación tendrán inmediatamente, en unos segundos, en unos minutos, la presentación de la maestra Verónica Dalmazo. Las conferencias de Monseñor Ciro Quispe y la mía se subirán al canal en unos días más. El Festival del Barroco tiene un canal, el canal de YouTube, donde se está subiendo este video y donde se suben todos los videos de todos los festivales anteriores. Ahí pueden encontrar desde el primer festival hasta el último. Desde la pandemia subimos los conciertos enteros, antes se subían fragmentos, y en algunos casos estamos coordinando con quienes dieron el concierto para que se pueda subir el concierto íntegro y lo puedan tener en su totalidad. Pero por lo menos después de la pandemia los conciertos están completos. Toda la presentación de los conciertos está en el canal. Si ustedes desean ver los conciertos, las presentaciones, las conferencias, todo lo que ha sucedido en los diferentes años pasados, pues para eso sigan el canal de YouTube. Están bienvenidos. Y ahora, sin más preámbulo, los dejo con la maestra Verónica Dalmazo para que nos hable sobre su plataforma virtual. Bueno, hola, yo soy Verónica Dalmazo, directora de Ars Continua Producciones y del Festival Internacional de Música Antigua y Colonial Americana Ars Continua en Buenos Aires, Argentina. Traigo ahora esta suerte de charla en donde quiero presentarles el fruto de muchos años de actividad, de muchas vivencias, de muchas experiencias vividas, de mucha gente conocida, de muchos libros leídos,
mucho material, conciertos, intercambios. Bueno, quiero poner al alcance de todos los músicos, de todas las personas que les interese, todo lo que tenga que ver con la música colonial, todo este bagaje aprendido en todos estos años. No me lo quiero guardar, esa es la idea. Básicamente mi especialidad es la música americana, periodo colonial. Trabajé durante muchos años en la Manzana Jesuítica de Buenos Aires, llamada hoy Manzana de las Luces, Museo Nacional, con la música jesuítica, con coros, con el conjunto de música antigua Ars Continua, que todavía dirijo. Y bueno, toda esa experiencia, la idea es volcarla, la idea es que quienes quieran y puedan la aprovechen. Bueno, vamos más o menos al grano de lo que quiero presentarles. Básicamente hablar, en principio, de lo que es la música americana, perteneciente al periodo comprendido, sabemos, entre el siglo XVII y fines del siglo XVIII, uno de los aspectos más desconocidos de lo que es el arte colonial. En años de trabajo como organista, que también soy y directora musical, puedo afirmar que es de esencial importancia y necesidad la lectura de documentos, cartas, bibliografía, que enseñen a los músicos a valorar este precioso tesoro musical y proporcionen datos para una buena interpretación del repertorio. La música de esta etapa, de este periodo, es realmente preciosa, es hermosa. Lamentablemente sufrió una importante degradación debido al auge del romanticismo y fue un material en muchas veces olvidado, tirado, tal vez una cantidad importante se haya perdido. Muchos papeles de música fueron hallados en baños, formando parte de paquetes en los que se recolectaba la basura, además de hacer algunas fogatas con ellos. Personalmente he visto manuscritos desintegrados por los insectos en la zona de humedad, en la zona, por ejemplo, del oriente boliviano, de la Chiquitanía. Pueden apreciarse las consecuencias del clima húmedo a través del tiempo. Muchas partituras están ilegibles, dificultando su reconstrucción y transcripción. Sin embargo, los papeles de música salvados en esta zona fueron reunidos en cuadernillos y depositados en el Archivo de Concepción de Chiquitos, departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El archivo constituye uno de los repositorios más interesantes del periodo jesuítico sudamericano, ya que cuenta con más de 5.000 hojas de música y además fue rescatado por un importante festival internacional que se organizó en la zona, el Festival Internacional Misiones de Chiquitos, y la mayoría de las transcripciones realizadas por el director artístico del festival, el padre, el profesor Piotr Naurot, doctor Piotr Naurot. Un valioso trabajo de reconstrucción y de rescate de este material. Igualmente, quiero presentarles también otros archivos, hablar de otros temas, todo lo que he aprendido en todo este tiempo trabajando con lo colonial. Afortunadamente sobrevivió material de mucho valor, descubierto recién a partir del siglo XX. Los primeros hallazgos corresponden a partituras encontradas en catedrales americanas, como las de Lima, Bogotá, México, y se trata de obras vocales polifónicas a 4, 5 y 6 voces de estilo semejante al Renacimiento español, en las que prácticamente no se usaban instrumentos. En lo que fue el Alto Perú aparecen obras para 10 y hasta 12 voces reales, con acompañamiento de bajo continuo, y las piezas halladas corresponden al siglo XVIII e incorporan instrumentos de origen italiano, como los de la familia del violín, existiendo además monumentales obras que combinan cuerdas y vientos, así como también repertorio policoral, en muchos casos con textos en español. Hablaremos de varios archivos americanos estudiados y por estudiar, no solamente lo que es Bolivia, que es un rico acervo cultural.
En todo este repertorio de catedrales, el maestro de capilla desarrollaba un rol muy importante, un personaje de cierto rango de la jerarquía eclesiástica de la ciudad, que tenía el trabajo diario de cantar y componer la música para las celebraciones y preparar y dirigir al coro, llamado capilla musical, con sus músicos, instrumentistas y cantantes. Debía además ocuparse de la música en funerales y beatificaciones, según los requerimientos de la burocracia colonial. Mención aparte corresponde para el barroco misional, utilizado como medio de evangelización y ejecutado por los mismos indígenas enseñados por los padres jesuitas. Se buscaba el acercamiento al aborigen. El objetivo de esta charla es presentarle justamente cursos. Todo este material volcado en Internet, donde voy a transcribir relatos, donde voy a brindar todo documento que proporcionen valiosísima información, como me ha servido a mí, para músicos y directores que deseen recrear las sonoridades de aquella época. El primero de los cursos o de las temáticas a abordar es la música en América precolombina, los comienzos de la música colonial en América, este tesoro musical americano, la parte de la conquista y el panorama general de la colonización de América. Respecto de esto, a manera de introducción a este curso, que va a ser más en profundidad estudiado, les puedo comentar lo siguiente. El descubrimiento de América por parte de los españoles en 1492 abrió el camino para que otras potencias europeas conquistaran territorios del continente americano. Este hecho significó la exploración, ocupación militar y colonización del continente americano, cuyas principales potencias en llevar a cabo este proceso fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Estos hechos transcurridos durante los siglos XV, XVI y XVII tuvieron continuidad en el siglo XIX. En algunos estados nacionales americanos que sostuvieron políticas de limpieza étnica en perjuicio de los nativos, entre los que se destacan hoy Argentina y Estados Unidos. Podríamos tomar como objeto de estudio a la música del periodo colonial en Latinoamérica y observar en forma aislada sus características formales, pero caeríamos en un enfoque reduccionista e insuficiente para poder juzgar su valor como parte necesaria de nuestra identidad. No podemos rechazar la historia que la rodea y no podemos renunciar a establecer paralelismos entre la estética musical y el pensamiento de las sociedades que la practicaban. Preguntarnos acerca de los orígenes de la música en nuestro continente nos lleva a afirmar que tanto en las sociedades tribales de América como en las sociedades modernas en Europa, la música cumplía varias funciones sociales, ya sea como un elemento ritual en el culto católico, como elemento mágico en el ritual de los naturales de aquí, como necesidad organizativa en las ciudades, acompasando la marcha de las milicias, como ingrediente festivo en las actividades cívicas. Todo esto supone un origen de donde se encuentran lo preexistente y lo impuesto por los extranjeros. Y todo esto conlleva un largo proceso de mestizaje y transculturación. La música, al igual que las sociedades, sufre profundas transformaciones y tal como el mestizaje diera como resultado una nueva raza criolla, la música también pasa por un proceso similar del que derivará un género nuevo, el folclore latinoamericano. En este primer curso, entonces, veremos la música de los indígenas,
los bailes de las Indias, los pueblos guaraníes, el repertorio guaraní hallado por el padre Piotr Naurot en la Chiquitanía, en las tapas de carpetas de cuero que contenían otras partituras, en el archivo de Chiquitos. Y también una reseña no puede faltar de Domenico Zipoli, el organista de los jesuitas en el Gesù de Roma, quien vino a evangelizar con su música y con su método de enseñanza-aprendizaje en tecla a los naturales, aquí a lo que hoy es territorio argentino, falleciendo en Córdoba. El segundo curso o el segundo tema que se presenta en esta plataforma de cursos de Ars Continua es la música en el marco de las misiones. Hablaremos de un panorama histórico de la América colonial. No se puede hacer música colonial, no se puede comprender sin hacer musicología, sin ver el contexto. Entonces, para comprender el contexto de las misiones de indios en América, es necesario volver una vez más a los anales de la historia de las sociedades en nuestro continente. Solo de ese modo podremos comprender este fenómeno sociocultural. Y para ello debemos primeramente conocer los hechos que precedieron la llegada de órdenes religiosas al seno del Nuevo Mundo y el papel desempeñado por los diferentes clérigos radicados en suelo americano. Ante los sucesos que iremos analizando, será bueno mantener una visión lo más objetiva posible. Para ello debemos despojarnos de cualquier registro afectivo, político, religioso, de modo que nuestra capacidad de comprensión y análisis no se vea obnubilada por la negación que podamos llegar a experimentar ante el conocimiento de estos sucesos. Veremos entonces en este segundo encuentro quiénes fueron los misioneros que llegaron a América. Jesuitas, dominicos, franciscanos, mercedarios y agustinos en América. Las misiones de los indios en Sudamérica. Las misiones de los indios en la provincia del Paraguay. Las misiones franciscanas, las misiones jesuíticas. El desarrollo del arte musical en América. Referente a este último punto, digamos que al principio de la época colonial, las primeras músicas que sonaron en nuestro continente fueron composiciones de grandes y reconocidos maestros europeos. Entre los más famosos podemos citar a Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, José de Nebra, Juan de Aragués, Francisco de Peñalosa, Juan García de Salazar, Juan de Lienas y Francisco Guerrero. Todos ellos representativos del Renacimiento español, destacados en el género vocal. Esta música era interpretada en las catedrales de las ciudades coloniales. En lo que respecta al repertorio instrumental, se han encontrado obras escritas por compositores representativos del barroco italiano. Entre los más famosos, Arcangelo Corelli, Antonio Lucio Vivaldi, Niccolò Jommelli, Ignacio Balbi, Pietro Locatelli, Giovanni Bautista Sammartini, Nicola Calandro, Domenico Poretti, Giovanni Battista Bassani. Ninguno de ellos visitó jamás el Nuevo Mundo, ninguno pisó América. Pero su música gozó de mucha popularidad, tanto en el ámbito de las ciudades como en las misiones de los indios. Sus obras eran compradas en Europa para ser traídas a América como material didáctico en las escuelas coloniales y para ser empleadas en la organización de la vida cívica y religiosa de los centros urbanos.
También acompañó la vida religiosa en las misiones y no se limitó nada más a ello, sino que la música marcó el ritmo al que trabajaban los autóctonos y era grata compañía de sus viajes. Testigo de este constante flujo de obras desde el viejo continente hacia el nuevo son los documentos escritos por ejemplo, Francisco Miranda. Les leo un fragmento. Para mantener estas escuelas nos valíamos de dos industrias. Una era llevar de Europa, de tiempo en tiempo, jesuitas prácticos en ella, en la música, que sucediesen a los maestros difuntos. Moría uno, tendría que ser reemplazado por otro jesuita misionero músico. Otra era que los procuradores generales que venían de Roma y Madrid, cada sexenio, por los negocios de la provincia, recogiesen y comprasen las nuevas y las mejores composiciones o papeles de música en el género sagrado o eclesiástico, las cuales, copiadas por nuestros indios, que son exactísimos copistas en esta parte, se distribuían en las misiones y colegios. Y de este modo se iba renovando y manteniendo la música sin decadencia. Esto nos decía el padre Francisco Miranda. Veremos también qué era la capilla musical americana, cómo funcionaba, los maestros jesuitas y las influencias de la música italiana y española sobre el estilo americano. Luego, en un tercer encuentro, titulado La música en las ciudades, repertorio antiguo de catedrales americanas, veremos el proceso de integración cultural y su manifestación en las artes. Respecto de esto, digamos que el arte hispanoamericano tiene su génesis en los mecanismos de memoria creados por el nativo americano para preservar todo lo que pudiera del antiguo ser, de sus antepasados, y conservar en su conciencia colectiva el recuerdo de sus orígenes, sus ancestros, sus creencias, sus usos y costumbres, y todos los aspectos de la cultura que reafirmaran su identidad como individuo y como pueblo. El arte hispanoamericano es más ni nada menos que el triunfo de las culturas americanas, una suerte de proyección de nuestra historia e identidad común, la supervivencia de nuestras raíces, lo cual nos permite renacer una y otra vez, mientras estas raíces permanezcan vivas y frescas en nuestra propia conciencia y en el imaginario colectivo de nuestras sociedades. ¿Por qué barroco americano? ¿Por qué no simplemente barroco? Durante siglos oímos la palabra barroco y automáticamente el término nos refería al proceso artístico y cultural de los siglos XVII y XVIII en Europa. Los libros de historia de la música han dejado de lado por completo o minimizado el movimiento artístico americano, así como la historia de la música negra. Y nos han vendido una historia de la música occidental, donde la música europea se impone como música universal y modelo que da forma a todas las músicas del mundo. A medida que conozcamos más de nuestro pasado, más serán los rasgos distintivos que iremos encontrando y veremos la necesidad de revalorizar nuestra propia cultura y que nuestra historia necesita ser contada en particular y con detalles, y no como apéndice o nota al pie de página de un libro más.
El barroco americano es el mestizaje de las formas europeas con las originarias de América, por lo que alcanza un grado de identidad propio y distintivo del ideal europeo, al tener una presencia tan fuerte de los elementos autóctonos por sobre las pautas europeas. En este capítulo también abordaremos la música en las ciudades coloniales, la época del Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglos XVII y XVIII. La música en las ciudades americanas, la integración con otras artes, música, poesía y entorno. Se propone el estudio de los textos poéticos que se encuentran en el repertorio musical, que son bellísimos y son vastísimos. El contacto con la palabra poética, los elementos visuales, la unidad texto-música. Se propone estudiar cómo el compositor adecuaba la métrica y la acentuación del texto a las necesidades musicales. Tema que viene también de la escuela del canto gregoriano, escuela de canto por excelencia. El entorno vital, las fechas, las fiestas de los patronos de pueblos, muy importantes y muy vistosas en América. En un cuarto encuentro, en un cuarto curso, abordaremos de todo esto que estoy diciendo algo muy importante, que es el mestizaje americano. Justamente no es un tema sencillamente sanguíneo, nada más. O sea, el mestizaje es ante el fenómeno del nacimiento de un nuevo mundo. Ni el europeo, ni el indígena, ni el africano pudieron seguir siendo los mismos. Lo que surgió no era ni podía ser europeo, como tampoco puede ser indígena o africano. El mestizaje cultural está dado principalmente por encuentros de razas, lenguas, estilos de vida, dioses, concepciones del mundo y maneras de entender al semejante y de hacer las cosas. Estas civilizaciones convivieron y mezclaron las creencias, las lenguas, las visiones y las técnicas. Veremos entonces también el barroco arquitectónico, literario y musical. En un quinto encuentro abordaremos el teatro en los albores de la colonia, las festividades, la influencia de la literatura española, Lope de Vega, Cervantes y Garcilaso de la Vega, la ópera en las ciudades americanas, el teatro con música incidental, la tonadilla escénica. Viniéndonos más para el lado del Río de la Plata, los indios, misioneros y las grandes festividades de entre 1650 a 1767. El drama entre los indígenas desde 1600 a 1767. Y el drama en las ciudades hispanas entre 1700 a 1800. Otro de los cursos se refiere a archivos musicales de América del Sur. El archivo es el lugar destinado al ingreso, identificación, catalogación, conservación y restauración de documentos históricos originales. La importancia de un archivo radica en que gracias a él es posible resguardar, investigar y difundir el patrimonio cultural contenido en fuentes de diverso tipo. En América, la variedad de archivos utilizados para el estudio, análisis e interpretación de la música colonial en América del Sur es inmensa. Sin embargo, los archivos catedralicios, arzobispales y religiosos contienen en general
una buena parte del legado musical de los compositores y maestros de capilla. Veremos el archivo de la Catedral de Santa Fe de Bogotá, música en Perú, la llegada de la música occidental al continente americano, el barroco americano en Perú, manuscritos de música del Seminario San Antonio Abad del Cusco, características de ese material musical, Archivo Arzobispal de Lima, tesoros musicales en Bolivia, Archivo Nacional de Bolivia en Sucre, Archivo Musical de Chiquitos, Archivo de Mojos, Tarija, el repertorio de San Sebastián de Lemoa en Guatemala, entre algunos de los que podemos estudiar. Una cosa que he visto en las misiones, muy importante para mí, es que la predicación del Evangelio no solamente no destruyó las culturas, sino que las elevó a otro nivel. Y esto lo digo en base a los archivos consultados, trabajo que vengo haciendo desde hace casi una década. Además, he llegado a la conclusión de que teniendo a la vista el repertorio de los guaraníes, que ahora conocemos más de cerca, de Chiquitos, que conocemos muy bien, y de Mojos, el gran protagonista musical de las reducciones no es Zipoli ni Schmidt, aun cuando ellos tuvieron una importante participación. El verdadero protagonista fue el indígena. En el Nuevo Mundo hubo dos expresiones del barroco. Una, la expresión colonial, donde no necesariamente siempre se procedió con mala intención. Hubo allí también hombres honestos, sin negar así lo negativo, lo injusto que pudo haber ocurrido. Pero también hubo un intento de crear una nueva España, algo mejorada, algo más perfecta. Y esto es lo que ocurría en los centros urbanos. Era justamente aquí donde sonaba la música, algo transformada, es cierto, pero muy europea. Este barroco era el reflejo de lo que ocurría en Europa. Al lado de esta corriente tenemos algo completamente nuevo, algo que Europa no conocía. Europa no vivía, donde no se hablaba el castellano, sino se hablaban las lenguas nativas. Es la cultura misional. Allí solo vivían 2 o 3 europeos. Algunos de ellos tenían conocimiento de música, aunque la mayoría no. Era allí donde había un intento de crear algo totalmente nuevo. En Europa no había misiones, no las había en otras partes. Esta fue la creatividad que se aplicó aquí, donde los indígenas dieron su enorme contribución. Por eso, creo yo que sería una injusticia muy grande no devolverles lo que ellos crearon, este repertorio. Vemos en las misiones el respeto por la presencia de sus lenguas nativas, de sus cabildos indígenas. El aporte indígena, importante. En la iglesia sonaba el latín, pero afuera los instrumentos autóctonos. Los indígenas enriquecieron la música con su cultura. Hubo una coexistencia pacífica e influencias locales. Vamos a abordar también música hallada en Chile, Catedral de Santiago y Uruguay. Un séptimo encuentro se refiere al canto llano o el canto gregoriano, maestro de canto por excelencia. Y lo vamos a ejemplificar con el proyecto que se llevó a cabo y la grabación del CD Guadalupe en Charcas. Este disco es la primera grabación de una parte de las piezas de los libros de Fase Stoll de la Catedral de La Plata, hoy Sucre. Los libros de coro de las catedrales son los documentos menos estudiados del pasado. Esta misa de Guadalupe
es la primera, es el primero, digamos, de estos tesoros en darse a conocer. Cuando comencé a ayudar al musicólogo Carlos Seoane Urioste en el trabajo de fotografiado de los folios de estos libros, vi personalmente como miles de piezas esperan en silencio y en los estantes metálicos que las sostienen, poder volver a vibrar en las iglesias, salas de conciertos o estudios de grabación. Otro encuentro tiene que ver con un recorrido que yo realicé durante muchísimos años, casi 20 o 25 quizá, en la manzana jesuítica de Buenos Aires, llamada hoy Manzana de las Luces, donde ensayábamos con Ars Continua, donde de alguna manera en la iglesia de San Ignacio formamos el conjunto y el Festival Internacional de Música Antigua y Colonial Americana Ars Continua, y donde me llamaban la guía que canta, porque yo guiaba, mostraba todo este edificio, el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, y había paradas, había lugares, justamente las partes que todavía perduran jesuíticas, en ladrillos jesuíticos, en donde yo me paraba a cantar. Muchas veces íbamos con el conjunto entero, dentro de un grupo de turistas, y el conjunto cantaba dentro de la visita guiada. Entonces, vamos a proponer también, en forma virtual, un recorrido por la manzana jesuítica de Buenos Aires, el colegio jesuita, hoy ya no existe, pero existe una foto del colegio San Carlos, la iglesia de San Ignacio. Todo esto fue puerto de entrada de los jesuitas que ingresaron por el Río de la Plata en el año 1608 a Buenos Aires. La Procuraduría de las Misiones, los túneles que allí hay del siglo XVIII. Luego, otra de las experiencias y aventuras, donde no podía faltar mi papá, que lo recuerdo con mucho cariño, donde esté mirándome, fue el recorrido que hicimos por todas las estancias jesuíticas de Córdoba, Argentina. Así que, bueno, todo ese recorrido lo documenté y era proyectado en las visitas guiadas de la manzana jesuítica de Buenos Aires, para que el turismo conociera que también en Córdoba había una parte de la labor de los jesuitas que era las estancias. También la manzana jesuítica y el colegio de Córdoba. Y eso será un 9º encuentro curso. Y no puede faltar, por supuesto, un recorrido, que lo he hecho varias veces también personalmente, y lo he fotografiado y lo he documentado, un recorrido por todas las misiones de chiquitos de Bolivia. Cada una con sus historias, cada una con sus iglesias, cada una con su arte, cada una con su gente, con su música, con sus ensayos, con sus escuelas de canto, de violín, con sus orquestas. Bien, todo eso también procuramos mostrarlo, mostrar todo lo realizado, todo lo compartido y todo lo vivido en estos maravillosos pueblos vivos, con estos sonidos, como dice el padre Piotr Naurot, sonidos de la selva, sonido autóctono, un sonido no europeizado. Así que bueno, eso también lo vamos a mostrar. Respecto de las misiones de chiquitos, durante todos estos años que les contaba, mostré en la Manzana Jesuítica de Buenos Aires una exposición fotográfica armada por mí, digamos, siendo yo la autora, para que los turistas que allí se acercaban también conocieran la existencia de estas misiones, porque si alguien en Buenos Aires no les hablaba de la existencia de esto, era muy difícil que puedan llegar. Hemos organizado viajes, y por qué no poder volver a organizarlos, de grupos de gente que quiere ir a presenciar los conciertos del Festival Internacional Misiones de Chiquitos, que se lleva a cabo cada 2 años en Año Par. Bueno, toda esta experiencia y vivencia desde la manzana jesuítica también la vamos a poner en línea, la vamos a mostrar, vamos a hacer el recorrido virtual por cada misión,
y también unas ciertas láminas que hay con una explicación detallada sobre lo que fue la restauración de los manuscritos musicales, que se pudo hacer. En muchos casos se pudo hacer, en muchos casos no. Bueno, a nivel musicológico, lo que es la restauración, lo que fue el frenado de reacciones de oxidación, eh, restauración de papel, algo que para los que estamos en el tema es bastante interesante. Y en aquel entonces resultaba también interesante a los turistas, a la gente que por ahí no está tan... Bueno, en estos años me ha tocado ser en Buenos Aires, además, organista, en una basílica, la Basílica Santa Rosa de Lima. Luego de años de tocar un órgano italiano, un locatelli, en la parroquia de Valvanera, más de 30 años, hoy Santuario San Expedito en Buenos Aires, tocar órganos así antiguos, me tocó este órgano Walker alemán, electroneumático, hace unos más o menos 10 años, dentro de esta basílica. Hermosa la basílica, construida por el arquitecto Christoffersen, y digamos ahí un sistema también de visitas guiadas, no a mi cargo, sino que lo continuó el párroco, con un equipo de gente que armó para ello, la muestra del órgano, bueno, algo que a la gente le gusta ver. Y obviamente no pude dejar de estudiar la vida y obra de Santa Rosa de Lima, o de San Martín de Porres, o sea, todo lo que son santos americanos. Santa Rosa de Lima era considerada santa en vida en la ciudad de Lima, primera santa americana. Bueno, mostraremos en Lima su casa, el Pozo de los Deseos, su vida contemplativa y hasta música que hemos interpretado con el conjunto Ars Continua, que es casi contemporánea a la santa, a la vida de la santa. Bueno, por último, en nuestra plataforma de cursos, que está abierta a todos aquellos que quieran incluso brindar un curso, subirlo. Yo, además de musicóloga, música, bueno, organista, cantante, directora, etcétera, soy inquieta, como verán, ¿no? Por lo tanto, estudié ingeniería de sistemas. Eh, Tengo la posibilidad de poner todo esto en una plataforma online y tengo los medios, los servidores que pongo a servicio de quienes quieran generar un curso y subirlo en nuestra plataforma. En video, en texto, combinado, como quieran. ¿Sí? Es una gran especie de campus virtual de la música. Y si tienen un curso de alguna otra cosa, también lo podemos ver. Pero bueno, referente a esto, les comentaba que en la plataforma hay otros cursos que tienen que ver con la voz humana, de mi autoría, ¿no es cierto? La fonación, yo lo escribí como cantante y fonoaudióloga, lo que es las funciones del canto, del habla, la fisiología de la voz, la higiene del cantante, los cuidados de la voz. Después hay otro curso, otro encuentro, otro tablero que tiene que ver con la introducción a la historia de la música en Europa, europea, si uno quiere ver qué pasó en Europa, Edad Media, Renacimiento, Barroco, etcétera. Periodo por periodo es una introducción, más en profundidad. Pero por ahí alguien quiere ver cómo se encadena toda esta historia. Bueno, hay un curso allí que se puede hacer. También hay un curso sobre voces e instrumentos, agrupaciones vocales, agrupaciones instrumentales. Y también hay un curso que cada tanto abrimos, a cargo del licenciado Norberto Pablo Sirio, sobre música afro-argentina. Muy interesante. Un licenciado antropólogo que trabaja en el Instituto Nacional de Musicología de nuestra República Argentina. Así que bueno, quedan todos invitados. Yo les voy a dejar aquí abajo en el video página web mía, dirección de email para consultas, para inscripciones, mi WhatsApp para cualquier cosa que quieran consultar. Todos estos cursos van a estar listos a partir del mes de octubre. A partir de principios de octubre, quienes se anoten pueden comenzar a cursarlos.
Lo pueden hacer en modalidad, digamos, virtual, es totalmente 100% virtual, con una conexión a internet y un equipo donde puedan escuchar y ver videos y, bueno, leer textos. Y lo pueden hacer en cualquier horario, porque esto va a estar abierto, ustedes van a tener una conexión al curso donde se anoten y pueden hacerlo pues, de noche, en el horario que tengan libre, en cualquier momento. Pueden rever algo que quieran ver, pueden saltar de un tema al otro, según cómo se hayan dado las inscripciones. Pueden preguntarme a mí, allí hay foros, igual van a tener mi celular, mi email, así que no hay problema por consultas. Y tampoco hay problema si surgiera que un grupo de gente queremos reunirnos vía Zoom, en una reunión, en una conferencia, en una charla, ¿sí? Más amena. Así que bueno, gracias a todos. Bienvenidos a nuestra plataforma de cursos de Ars Continua. Y bueno, los esperamos. Espero que haya sido grato para ustedes todas estas temáticas presentadas. Gracias.